Tenemos la oportunidad de dialogar con el diputado Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Nicolás Edgardo Chini junto a Laura Verán te saludan por aquí, por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Edgardo, Laura? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por atendernos. Sé que tenés una jornada, una agenda muy cerrada. Así que vamos al hueso, como se diría. Ustedes han fijado posición contraria, ¿no? Van a votar en contra, según tenemos entendido. No. A ver. No, nosotros vamos a prestar el quórum, digamos, vamos a dar el debate y nos vamos a abstener en la votación. Que votan en contra es Juntos por el Cambio, que como ya sabemos se oponen a un impuesto a las grandes fortunas, inclusive a que es muy escaso, digamos, ¿no? Pero nosotros vamos a dar el debate. De hecho, hemos presentado un proyecto que fue rechazado el 13 de mayo pasado por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que se propone recaudar entre 5 y 6 veces más de lo que plantea este impuesto que plantea el gobierno, y además que tiene una gran parte que va destinada a un IFE de 30.000 pesos, a construir vivienda, etcétera, y no como el que presenta el gobierno, que tiene casi el 50% va destinado a empresarios y a la exploración de gas con el método del fracking, que como todos sabemos trae profundas consecuencias medioambientales, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que el día de mañana, te agrego algo, ¿no? El día de mañana además se va a ratificar el presupuesto, ¿no? Entonces, es un presupuesto de ajuste, ¿no? Es decir, si uno ve las principales partidas sufren un recorte en términos reales del 10% prácticamente, como por ejemplo la salud pública, 9,4% de recorte de caída en términos reales, la tarjeta alimentar un 36% de caída en términos reales, la AUH un 7% de caída en términos reales, y se elimina directamente es interesante el tema también del impuesto a las riquezas que salga aprobado, me parece, como una forma de compensación. De hecho, lo que pasa es que no se puede compensar, justamente ahí esa es nuestra postura, justamente. No se puede compensar el ajuste, es decir, no se puede tapar el sol con las manos, es decir, hay una realidad que es como que yo te robe 100, te devuelva 2,50 y te pida que vos me firmes y me diga que te parece bárbaro y además hagamos una fiesta. No es así. Acá nosotros lo que vamos a señalar es que estamos en desacuerdo con la orientación que plantea el gobierno, la orientación social. Lo que parece un poco sorprendente, Nicolás, es, por ejemplo, ¿no? Uno de los mayores propulsores de esta normativa es Carlos Heller, y ustedes tienen muy buena relación con Carlos Heller, de hecho acompañan distintas iniciativas de banca del orden de lo privado, para lo cooperativo, centros culturales, hay una tarea conjunta, y sorprendía esta idea de que ustedes no acompañen esta normativa, sobre todo porque a veces hay que elegir cuestiones más macro y en todo caso después pasar al minuto a minutos, para decirlo de una manera, de lo micro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, por eso, el problema es que si dejamos de lado lo macro, y quiere decir que dejamos de lado el ajuste del Fondo Monetario Internacional, fíjate que, a ver, los especuladores que hicieron negocios con la deuda se llevaron entre la primera oferta de Guzmán y el cierre del canje 17.000 millones de dólares. Los fondos como Templeton, Pinco, que Guzmán dijo que estaban atrapados en el peso, que vinieron con Macri y quedaron atrapados en el peso, por eso le dio un bono en dólares a una tasa altísima y instrumentos en pesos atados a la inflación. Decime, ¿qué trabajador y qué jubilado trató así el gobierno? Ninguno, porque lo que hizo el gobierno fue suspender la movilidad jubilatoria, que Macri pensó en su momento que con esa movilidad le iba a poder quitar a los jubilados en los futuros aumentos, porque la inflación no se iba a disparar como se disparó a más del 50%, y además se comieron el empalme en aquel momento de un trimestre, y por eso nos opusimos fuertemente, y cuando podían ganar un poquito más que la inflación los jubilados con los aumentos, el gobierno suspende la movilidad, da decretos que, por ejemplo, un jubilado que cobraba 30.000 pesos en diciembre, cobró 2.800 pesos menos por mes con los decretos presidenciales que con la fórmula anterior, y ahora se anuncia una nueva que
es llamativo, ¿no? Que se diga por un lado que va a cuidar el ingreso de los jubilados, pero por otro lado va a cuidar que no aumente el gasto, porque tiene un tope los aumentos, pero no tiene un piso, es decir, no está el piso de la inflación, entonces van a seguir perdiendo los jubilados. Fíjate los trabajadores de todos los sectores, pero en el sector público, que depende del gobierno directamente, el aumento de los trabajadores del Estado fue 7%, cuando la inflación vienen perdiendo fuertemente los trabajadores públicos. Con Macri, pero ahora 7% de aumento ofrece el gobierno, se acordó aparte, cuando vos tenés una inflación que Guzmán reconoce en el proyecto de presupuesto, en el mensaje que envió, una inflación del 32%. Entonces, digo, frente a esta situación y la represión en Guernica, los que peleaban por un pedazo de tierra y demás, que el gobierno quiere ocultar que hay un giro completamente a la derecha en función de los intereses de los especuladores, del FMI, y por eso... en función de los intereses, eso sería la conclusión, que es en función de los intereses y no en función de ver de qué manera se comanda y se tomonea la actual crisis que está viviendo la Argentina. Es que, ¿qué pasa? Si vos no cambiás el rumbo, digo, porque ayer salió una declaración, creo que fue ayer, del bloque de senadores del Frente de Todos, ¿no? Con respecto al tema de la negociación con el fondo. Bueno, hay cosas que dice esta declaración con respecto a que fue un préstamo que el FMI le dio a Macri para bancar su campaña electoral, que significó y que fue para jugar capitales, en lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo es que la resolución de eso sea que el pueblo lo pague con más ajustes. Y es lo que se está haciendo. De hecho, Guzmán dijo, le dijo a los empresarios con los que se reunió Mañeto y los de la EA, le dijo a esos empresarios que en realidad el déficit no va a ser del 4,5 como plantea el presupuesto, sino que va a ser alrededor del 3,8. Bueno, esa diferencia es más o menos lo que se va a recaudar con el impuesto, que insisto, casi el 50% no va a IFE, a necesidades populares, que se va a eliminar el IFE. En el presupuesto elimina el IFE para 10 millones de personas, como si la emergencia social desapareciera el 1 de enero. Del Caño, a ver, lo interrumpo porque por momentos es difícil, lo escucho y digo, ¿va a ser todo que no? ¿También van a votar en contra del presupuesto, por ejemplo, por lo que entiendo? Sí, nosotros ya rechazamos el presupuesto, por supuesto que no. A ver, ¿vos votarías un presupuesto que dice que la salud pública va a tener una caída del 10%, las universidades un 10%, la gente que se muere de hambre y que le van a sacar el 36% a la tarjeta alimentar y el 7% a la UH? Yo me corto la mano antes de votar algo así. No, es difícil porque justamente el Ministro de Desarrollo está anunciando que se va a duplicar la tarjeta alimentar en este momento, entonces bueno, por supuesto que los estudiosos del presupuesto no somos nosotros, ¿sí? Sabemos que Guzmán está en una situación económica muy compleja, salió en todos los medios, que la palabra ajuste es odiosa, pero nada, digo, por ahí la posibilidad de no trabar estas cuestiones. Pensé que podía ser una posibilidad por parte de la izquierda, pero evidentemente no. La intento es frenar esto que vos decís, una derechización del gobierno. Claro, nosotros lo que señalamos que lo que sucede con el aporte denominado aporte solidario, que por otra parte no grava, por ejemplo, a los bancos que siguieron ganando mientras los jubilados perdieron, una promesa que no cumplió Alberto Fernández. No se grava a los bancos, por ejemplo, la ganancia de los bancos, de las grandes empresas, la renta no se va a gravar, como dice nuestro proyecto, por ejemplo. Las empresas extranjeras, las multinacionales como Telefónica, que jugó 2.500 millones de dólares bajo el gobierno de Macri, según el informe del Banco Central, casi lo mismo que se puede recaudar con este impuesto, no pone un peso porque no tributan a Argentina. Entonces, ¿nosotros qué señalamos? No, eso puede ser cierto, pero también es cierto que Guzmán o el gobierno tiene que negociar con aquellos de quienes necesita inversión y poner a rodar esta economía hoy completamente en recesión y ya desde hace varios años, Del Caño. Sí, pero por eso mismo, si vos tenés escasez de dólares, ¿cómo puede ser que le pagás 6.000 millones este año a los especuladores y al Fondo Monetario y el año que viene ya especulás 6.000 millones más? Sí, obviamente que te van a faltar los dólares, y cuando además te los das a estos grupos de inversión, fondos de inversión, como hizo con Pinco y con Templeton, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un trato muy distinto a los grandes especuladores, al Fondo Monetario, ¿no? Que hasta Massa los recibió en la Cámara de Diputados. Estamos partiendo de la base entonces que ni siquiera le hubieran pagado al FMI, ¿no? Desde su lugar nosotros no tendríamos que haber hecho un acuerdo. Por supuesto que no, ese acuerdo que hizo Macri, por eso te digo, la declaración que hace el Frente de Todos plantea cosas ciertas.
El problema es que frente a esa denuncia la consecuencia no es un desconocimiento soberano de la deuda, que es completamente ilegítima, completamente fraudulenta porque no benefició al pueblo, digamos, ¿no? Hay un concepto en el derecho internacional, que es el de la deuda odiosa, que marca que todos aquellos endeudamientos, sean hechos bajo gobiernos constitucionales o no, que no favorecen a los pueblos, sino que sirven para un pequeño puñado de empresarios, y que los que prestan la plata saben que no van a poder cobrar semejante estafa con los intereses que se dieron, etcétera. Bueno, eso se llama deuda odiosa, ¿no? Deuda fraudulenta. Eso aplica bajo el gobierno de Macri. Los datos están en evidencia. 4 millones de nuevos pobres, caída de las jubilaciones, los salarios, o sea, es evidente que no benefició al pueblo ese endeudamiento, y es un mecanismo de sometimiento que profundiza el atraso y la decadencia del país, que no podemos permitir. Si queremos modificar ese rumbo, y esto nosotros lo dijimos en la campaña del 2019, cuando Alberto Fernández y el Frente de Todos decían, bueno, nosotros vamos a pagarle al fondo, vamos a pagarle a los especuladores, pero sin ajustar. Dijimos, eso es imposible, es una ilusión. Falso. Nicolás, está muy clara la postura, digo, y uno puede coincidir en un alto grado en muchas de tus enunciaciones, de tus posturas políticas, el recorrido incluso militante. Lo que a veces ocurre es que parece ser no viables, ¿no? Digo, en la actual realidad. Y no digo solamente en el país, donde además, fíjate las quejas que hay por poco tocarle apenas el bolsillo a aquellos que realmente este dinero no les generaría, realmente no los convertiría en pobres en lo más mínimo, pero digo también una cuestión regional al respecto, ¿no? Y pensaba, por eso te lo nombraba, en la figura de Carlos Heller, con quien entiendo que ustedes desde el bloque tienen una relación muy directa y además por fuera del ámbito del Congreso, para comprender, digamos, quizás desde ese lado, la magnitud de cómo hay que maniobrar la actual crisis que estamos atravesando. No, más allá de que uno tenga, digamos, diálogo con distintas personas, digamos, eso no quiere decir que tengamos coincidencia, por ejemplo, en todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, me parece que cuando vos marcás el tema regional, muy importante, porque si pensemos en Chile hubo una gran rebelión popular en el 2019 y si empezó a discutirse una nueva constitución con muchas trabas, etcétera, el proceso constitucional. ¿Pero de dónde venía Chile, Nicolás? Digo, Chile venía de una 30 años de neoliberalismo. Bueno, por eso digo. 30 años de neoliberalismo. Eso es lo que te dice la derecha, que ese tendría que ser el modelo. Mira Perú, mira Colombia, o sea, los modelos de la derecha en la región están fracasando en forma brutal. Inclusive Bolsonaro, bueno, en la elección de ayer, algunos analistas dicen que quizás es difícil medir porque fueron municipales, pero venía con una fuerte crisis. Después algunas encuestas decían que tenían una mejor valoración, pero obviamente hay un proceso de ataque a las condiciones de vida de los sectores populares y una derecha que ha venido avanzando, pero del otro lado ya empezó una fuerte respuesta, digo, porque movilizaciones como la de Chile, en Colombia hubo fuerte, ahora estamos viendo lo de Perú. Digo, el modelo de los liberales, de los neoliberales... No, está claro que hay que poner un límite. Lo que pasa es que después no alcanza con poner un límite y entonces hay que ver de qué manera se gobierna. Bueno, ahí está el tema. ¿Cómo se gobierna? ¿Quién tiene que gobernar? O sea, el problema es que acá si no vamos a fondo, a ver, nosotros no solo estamos por un impuesto a las grandes fortunas, nosotros queremos expropiar a los expropiadores del pueblo, porque los grandes... ¿Te parece viable? ¿Eso te parece viable? ¿Te parece viable eso? Me parece que es lo único razonable, lo único posible si uno piensa en dar vuelta a esta situación y terminar con la decadencia y el atraso del país. Es lo único posible porque no existe la posibilidad de un capitalismo humano. Digamos, lo que dice Alberto Fernández, lo que dice Cristina Kirchner y demás, es completamente errado. Ha fracasado siempre la idea de humanizar el capitalismo, que es un sistema basado en que unos pocos sean cada vez más ricos a costa del con todo respeto, a veces las posturas son tan extremas que se parecen a las extremas de otras posturas radicalizadas de derecha, Nicolás, digo, ¿no? Me parece como que habría que encontrar... No comparto esa visión, digo, nosotros me parece que esta realidad de ajuste que se está viviendo hoy en la posibilidad de tener matices, me refiero a la posibilidad de tener matices, no me refiero a la posibilidad, a la idea de perder principios.
sino de tener matices en lo que tiene que ver con cómo se aplican esos principios. Bueno, por eso mismo, digo, nosotros, puede haber alguna medida, y hay muchísimas medidas en las que uno puede coincidir, pero el problema central de lo que estamos discutiendo ahora justamente es una orientación de conjunto, digamos. En ese marco, yo creo que si uno refuerza aún más lo que vos señalás del aspecto regional, refuerza aún más lo que yo te estoy señalando. O sea, la diferencia quizás que tengamos es que yo considero que la fuerza del pueblo trabajador organizada y demás puede llevarnos a un gobierno de los trabajadores y los sectores populares que realmente sean los que gestionen la economía, porque son los que lo ponen en funcionamiento, los que generan la riqueza, son los trabajadores, entonces los sectores populares. Entonces no podemos permitir que tengamos un 60% de niñas y niños adolescentes por debajo del límite de la pobreza en Argentina cuando tenés todos los recursos que hay, ¿no? Se los siguen llevando los mismos y eso es lo que queremos, obviamente, dar un vuelco rotundo a esa situación. Gracias por haber pasado por aquí y aceptar este convite, como siempre, sin red, Nicolás. Que tengas una muy buena jornada y que termine muy bien el día.